Muy buenas tardes, nosotros somos el equipo 8 de la asignatura de Ingeniería de Procesos con el catedrático Roberto Flores Velázquez. A continuación les presentaremos los temas de punto de pliegue y redes de intercambiadores de calor. Tenemos el siguiente ejercicio propuesto, donde nos marca 4 corrientes, 2 que se van a enfriar y 2 que se van a calentar. Se supone que tenemos un valor de delta T mínimo de 10 grados Celsius. Se usará el método de punto de pliegue y se reportará lo siguiente. 1 será el consumo mínimo de servicios. B será el punto de pliegue para las corrientes calientes como para las frías. C, el diseño de una red de intercambiadores de calor que consumirán la mínima cantidad de servicios. Ok, para el punto A, como primer paso se ajustan las temperaturas de corrientes calientes, esto restando a cada una de ellas el valor de delta T mínimo, que son los 10 grados. Como se puede observar en la corriente H1 tenemos temperatura de entrada de 160 y temperatura de salida de 110 grados. Restando el valor de delta T mínima, que son 10 grados, tendremos que es 150 y 100 grados. Pasará lo mismo para la corriente H2, pero para las corrientes C1 y C2 esto no aplicará. En el punto 2, con referencia a las temperaturas ajustadas, se ordena de menor a mayor sin tomar en cuenta los valores duplicados, teniendo lo siguiente: en temperatura 1, 210 grados Celsius, en temperatura 2, 150 grados, temperatura 3, 100 grados, temperatura 4, 70 grados, temperatura 5, 85 grados, temperatura 6, 30 grados, temperatura 7, 20 grados y temperatura 8, 15 grados. Como punto 3, a partir de las temperaturas modificadas que hemos obtenido, se definirán intervalos de temperatura y para cada uno de estos se efectuará un balance de entalpía. Como podemos ver en el esquema, tenemos un intervalo de 180 grados a 150, de 150 a 100, de 100 a 85, de 85 a 70, de 70 a 30, de 30 a 20 y de 20 a 15, que será dada por la siguiente ecuación. Delta HI será igual a la sumatoria de WCP de las corrientes calientes menos la sumatoria de WCP de las corrientes frías. Esto multiplicado por la diferencia de temperaturas. Para H1, que es del intervalo de 180 grados a 150 grados, solo tendremos la corriente C1, que es de las corrientes frías, y para su WCP tenemos que es de 6. Para delta H1 tenemos que el WCP de la corriente fría es 6 kilocalorías por hora por grado Celsius y la diferencia de temperaturas del intervalo es de 180 a 150 grados, por lo que tendremos una entalpía de menos 180 kilocalorías por hora. Para la entalpía 2 tenemos que el WCP de las corrientes calientes es 5 y para el WCP de las corrientes frías tenemos 6. Esto es para el intervalo de 150 a 100 grados Celsius, por lo que tendremos una entalpía de menos 50 kilocalorías por hora. Y se procederá a ocupar la misma ecuación para cada intervalo, dándonos como resultado delta H3 menos 90 kilocalorías por hora, delta H4 15 calorías por hora, delta H5 40 calorías por hora, delta H6 70 calorías por hora, delta H7 menos 20 calorías por hora. Para la cascada de calores tenemos que nuestras temperaturas se encontrarán del lado izquierdo, nuestra diferencia de entalpía se encontrará en la parte de en medio, que son los valores ya calculados anteriormente, y para el calor que se encuentra en la parte derecha tendremos que QI más 1 será igual a QI más delta HI. Tendremos lo siguiente: como nuestro Q1 es igual a 0, más la suma de la diferencia de entalpía es 180, nuestra Q2 será menos 180 kilocalorías por hora. Para obtener Q3, a Q2 se le sumará la diferencia de entalpía 2, que es menos 50 kilocalorías por hora, por lo que tendremos una Q3 de menos 230 kilocalorías por hora.
Para Q4 será igual a Q3, se le sumará la diferencia de entalpía 3 y tendremos que Q4 será igual a menos 320 kilocalorías por hora y se obtendrá cada Q de igual forma. Como no podemos tener valores negativos, se tomará el valor negativo más alto para que este sea Q1. Entonces, teniendo en cuenta Q1 como el valor negativo más alto, será un reajuste a nuestra cascada de calores teniendo los siguientes datos. Se definirá que nuestro punto de pliegue se encuentra donde Q es igual a 0. Por lo tanto, el punto de pliegue para las corrientes frías se encontrará en la temperatura 4, que son 70 grados centígrados. Para el punto de pliegue de las corrientes calientes se le sumará la T mínima, que son 10 grados centígrados, por lo que será 80 grados centígrados. Para el requerimiento de servicios tenemos que QH es igual a 320 kilocalorías por hora, que es la energía que suministramos, mientras que para el retiro de energía vendrá dado por el último calor obtenido en la cascada, que será Q6, igual a 105 kilocalorías por hora. Para diseñar la red de intercambio de calor se elabora el siguiente esquema, donde se indican las corrientes que están por arriba y por debajo del punto de pliegue, donde tenemos que la corriente 1 va de 160 grados centígrados a 110 y no llega a alcanzar el punto de pliegue. Para el punto 2 tenemos que va de 95, toca el punto de pliegue, que son 80 grados, y continúa por debajo de 80 a 30 grados. Para la corriente 3 tenemos que va de 30 grados a 70 grados del punto de pliegue y pasa por arriba de 70 a 180 grados. En la corriente 4 tenemos que va de 15 grados centígrados al punto de pliegue. Arriba del punto de pliegue se tiene a la corriente 2, que se enfría, y a la corriente 3, que se calienta. Debajo del punto de pliegue se tiene que la corriente 2 se enfría y la corriente 3 y 4 se calentarán. Arriba del punto de pliegue se deberá cumplir que el WCP de las corrientes frías deberá ser mayor o igual al WCP de las corrientes calientes. Combinando la corriente 2 con la corriente 3 se tiene que el WCP1 por la temperatura 1 menos la temperatura del punto de pliegue de las corrientes calientes es igual al WCP3 por la temperatura de salida 3 menos la temperatura del punto de pliegue de las corrientes frías. Por lo que tenemos que la temperatura de salida 3 será igual al WCP de la corriente 1 sobre el WCP de la corriente 3 por la temperatura 2 menos la temperatura del punto de pliegue de las corrientes calientes más la temperatura de punto de pliegue de las corrientes frías. Sustituimos valores donde tenemos que la temperatura de salida 3 será de 136.6 grados Celsius. Para calcular Q caliente 3 será igual a WCP de la corriente 3 por la temperatura final de la corriente 3 menos la temperatura de salida de la corriente 3. Sustituyendo los valores nos quedará 260 kilocalorías por hora. Para el cálculo de Q caliente en la corriente 2 se ocupará la misma fórmula, WCP de la corriente 2 por la temperatura final de la corriente 2 menos la temperatura de salida de la corriente 2. Sustituyendo nos quedará 60 kilocalorías por hora. Para Q del calentamiento total se sumarán los resultados anteriores, teniendo 320 kilocalorías por hora. Por debajo del punto de pliegue se debe cumplir que el WCP de las corrientes calientes deberá ser mayor o igual al WCP de las corrientes frías. Debido a que no se cumple esta condición, se decidió dividir la corriente H2 en dos corrientes para que cumpliera esta condición. Combinando la corriente 2 con la corriente 3 se tiene que el WCP de la corriente 2 por la temperatura del punto de pliegue de la corriente caliente menos la temperatura de salida de la corriente 2 es igual al WCP de la corriente 3 por la temperatura del punto de pliegue fría menos la temperatura 3. La temperatura de salida 2 será igual a la temperatura del punto de pliegue caliente menos el WCP de la corriente 3 sobre el WCP de la corriente 2.
por la temperatura del punto de pliegue de la corriente fría menos la temperatura 3. Sustituyendo los valores, la temperatura de salida 3 sería igual a 30 grados Celsius. Combinando la corriente 2 con la corriente 4, tenemos que WCP por la temperatura del punto de pliegue de la corriente caliente menos la temperatura de salida de la corriente 2 será igual al WCP de la corriente 3 por la temperatura del punto de pliegue de las corrientes frías menos la temperatura 3. La temperatura de salida de la corriente 2 será igual a la temperatura del punto de pliegue de las corrientes calientes menos el WCP de la corriente 3 sobre el WCP de la corriente 2 por la temperatura del punto de pliegue de la corriente fría menos la temperatura 3. Sustituyendo los valores, la temperatura de salida 3 será igual a 36 grados Celsius. Para calcular la Q de enfriamiento 2 será igual al WCP de la corriente 3 por la temperatura final 3 menos la temperatura de salida 3. Sustituyendo los valores, tenemos que Q total de enfriamiento será igual a 105. Al comparar los valores, tenemos que Q total caliente será igual a la energía que suministramos, mientras que Q total de enfriamiento será igual a 105 kilocalorías por hora, que es la energía que retiramos. A continuación se hace el diagrama de redes de calor, donde tenemos que la corriente H1 se combina con la corriente C1 y donde tenemos que la corriente H2.1 se combina con la corriente C2 y la H2.1 se combina con la corriente C1. Para el cálculo de ahorro de servicios tenemos que el suministro de energía es igual a 320 kilocalorías por hora. Tendremos que el calor requerido para C de 30 a 180 grados será el siguiente: WCP por la diferencia de temperaturas. Sustituyendo los valores nos dará 900 kilocalorías por hora. Para obtener el calor requerido de C2 de 15 grados a 70 grados centígrados tendremos el WCP por la diferencia de temperaturas. Sustituyendo los valores tendremos 220 kilocalorías por hora. Se sumará el calor requerido para C1 y para C2 para calcular el requerimiento de calor suministrado, por lo cual obtendremos 1120 kilocalorías por hora. Para calcular el ahorro de servicios, al requerimiento de calor suministrado se le restará el suministro de energía, por lo que nos dará 800 kilocalorías por hora. Para calcular el porcentaje a los 800 kilocalorías por hora se dividirán los 800 kilocalorías por hora sobre 1120 kilocalorías por hora, por lo que tendremos 0.7142% y obtendremos que el ahorro será de 71.42. Para el retiro de energía tenemos que Q total de enfriamiento es igual a 105 kilocalorías por hora. El calor requerido para que H1 vaya de 160 a 110 grados Celsius será igual a WCP por el diferencial de temperaturas. Para calcular el calor requerido para que H2 vaya de 15 a 70 grados Celsius será el WCP por el diferencial de temperatura. Sustituyendo tendremos 325 kilocalorías por hora. Para calcular el requerimiento de calor suministrado se sumarán el calor requerido para H1 y para H2, por lo que tendremos 575 kilocalorías por hora. Para calcular el ahorro, al requerimiento de calor suministrado se le restará el retiro de energía, por lo que tendremos 470 kilocalorías por hora. Para obtener el ahorro en porcentaje tendremos que 470 kilocalorías por hora sobre 575 kilocalorías por hora por 100 obtendremos 81.73% de ahorro.